gobiernos recurren al derecho penal. ¿Por qué? Porque el mensaje es populista, es... Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Gilmar Andía, él es ex viceministro de Justicia. Bienvenido, señor Andía, a Exitosa. ¿Cuál es su visión sobre este endurecimiento de penas en el marco del estado de emergencia y para estos delitos en específico? Muy buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación. A ver, creo yo que nuevamente el Estado toma el camino populista y facilista de recurrir al derecho penal como respuesta a las graves dificultades que afronta la sociedad. El endurecimiento de penas es una política punitiva de toda Latinoamérica y de muchos países también de primer mundo incluso, pero que existe evidencia y muchísima evidencia que no tiene ningún tipo de resultado. En el derecho penal esto se llama, o las penas tienen una función preventivo especial y preventivo general. ¿Qué quiere decir? La pena tiene una función de disuadir al sujeto que cometió el delito para que no vuelva a cometerlo. Y tiene una función disuasoria hacia el tercero, hacia la sociedad, que al ver que el sujeto ha sido sancionado, no cometa tampoco ese delito. Estas dos formas o vías de la prevención del derecho penal se ha demostrado que no tiene una absoluta... un resultado positivo, ¿no? Sí, clarísimo. No funciona tanto, es así que estamos llenos de penas y igual los corruptos siguen robando en nuestras narices, igual hay violadores, Exitosa. Igual hay una serie de delincuentes y la criminalidad sigue incrementándose gobierno tras gobierno. Estamos clarísimos, esto es así transversal. Eso es transversal, eso es clarísimo, sin embargo... Todos los gobiernos recurren al derecho penal. ¿Por qué? Porque el mensaje es populista, es, miren sociedad, yo voy a protegerlos metiendo a estas personas en la cárcel. La pregunta es, ¿nuestro sistema judicial es suficientemente efectivo, eficaz, célere para poder sancionar a las personas que cometen en efecto estos delitos para que se les pueda sancionar con esta pena? No, no lo es. Más o menos el 48% de personas privadas de libertad, o sea, con prisión preventiva, y saquemos a todos los que están en libertad, que también tienen un proceso penal, simplemente están años en un proceso y no reciben una condena efectiva. Muchos de ellos seguramente van a salir libres por distintas razones, o porque no cometieron el delito o porque hay fallas en el sistema judicial. En este caso... y ya entrando un poco hacia el caso específico de esta propuesta... El fondo, ¿no? Porque en este caso específico se ha generado una controversia como si se quisiera atentar contra el derecho de protesta. Y allí hay una controversia, cuestionamientos, ¿no? ¿Qué le parece a usted esto? La criminalización de la protesta inició en el gobierno de Alan García. Alan García hace la primera vez una modificación penal para la criminalización de la protesta, ¿no? O sea, por ejemplo, se establece como delito de extorsión aquellos que bloquean carreteras, ¿no? Esa fue la primera vez que se puso sobre la mesa del derecho penal y el conflicto social esta situación. Sin embargo, el bloqueo de carreteras han continuado. Ahora lo que se está haciendo es decir que toda esta serie de delitos, lesiones graves, lesiones leves, entorpecimiento de los servicios públicos, impedimento de las funciones de funcionarios públicos, atentados contra los medios de transportes, tenencia, fabricación de armas, usurpación, en fin, el mismo delito de extorsión, robo agravado, el hurto agravado, que aquí después te podría explicar, pero que en verdad es bien difícil, incluso que podamos estar ante este delito en este tipo de situaciones tumultuosas. Además, han hecho una modificación hacia los plazos de detención,
hacia el principio de oportunidad, hacia el proceso inmediato. Todo esto lo enmarcan dentro de una sola frase: estado de emergencia. Que todos estos delitos, o sea, es decir, no han hecho ningún cambio de la configuración típica del delito. ¿Qué quiere decir? No han hecho ningún cambio de los elementos que deben darse para cometer el delito. Solo han puesto la frase que se hayan cometido dentro de un estado de emergencia. Esto tiene graves problemas. Primero te voy a explicar los graves problemas técnicos. Muy bien, pero antes que usted me explique, yo le quisiera decir algo. ¿Usted no cree que en este momento una gran parte del país se ha visto perjudicada, por ejemplo, con la toma de las carreteras? Usted me dice que esto criminalizó la protesta, la toma de las carreteras, pero la toma de las carreteras es algo que impide el libre tránsito, y el libre tránsito también está permitido y amparado en la Constitución. Exitosa. Todos tenemos libre tránsito. Y si una persona está trabajando, ¿por qué otro lo va a detener? Porque él tiene el derecho, pero yo también tengo un derecho. Y ahora hemos visto personas sufriendo. ¿Por qué? Porque salimos de una pandemia y se ha cortado las vías económicas, que son las carreteras. Entonces, ¿no se ha puesto un problema también sobre otro problema? Es decir, las protestas son válidas, pero pacíficas. Entonces, tu derecho termina cuando comienza el mío. Totalmente de acuerdo. Cuando yo hablo de la criminalización de la protesta, es que una conducta que es considerada como protesta se penalizó. ¿Esto qué quiere decir? Y está aceptado, está en el Código Penal, está vigente. Lo que yo digo es, ¿esto solucionó el problema? No. A lo que voy es, nuevamente, el derecho penal no es la solución para este tipo de problemas. Lo que tú dices es totalmente cierto. Hay una grave situación cuando se bloquean las carreteras, cuando destruyo locales de la SUNAT, cuando quemo locales del Poder Judicial, con la pérdida de expedientes, los quiebres de procesos, con la pérdida de tiempo. Y eso es un delito, ¿no? Y ese es un delito y alguien tiene que responder. Es que nadie dice que no. O sea, a lo que voy es, ya el derecho penal se aplica en estos casos. El aumento de pena en este tipo de casos no va a solucionar el problema. A lo que voy es, el Estado está dejando de ver el real problema. El real problema es, no tenemos una policía debidamente entrenada, capacitada para poder contener este tipo de conflictos. No tenemos una capacidad de negociación, de entendimiento, de conversación entre el Estado, y con esto me refiero directamente al Poder Ejecutivo, y no hablo solamente de la señora Dina Boluarte y su Consejo de Ministros, sino hablo ya incluso de gobiernos anteriores que siempre han recurrido a esto. No hay una capacidad real para poder solucionar las demandas de la población. Este centralismo limeño que lleva a que solamente se reaccione cuando me bloquean la carretera, solamente se reaccione cuando empiezan a quemar, esto lleva a que siempre repita. Esto es un tema cíclico. Cada vez que tenemos protestas, sin lugar a duda, tipo, solamente reaccionan cuando bloquean la carretera. Y eso se ha dicho aquí miles de veces. Esa es la única manera de que les hagan caso. Pero entonces, ¿por qué no nos damos cuenta que el principal problema no son las penas, no son sanciones? O sea, que ojo, si es necesario que los que cometen delitos sean sancionados, sean internados en un penal o cumplan una pena privativa de libertad efectiva o suspendida, como sea, eso es totalmente necesario, porque sí es parte de el funcionamiento de una sociedad democrática y con respeto al derecho constitucional, a la Constitución y al sistema constitucional. Pero lo otro es, el Estado no puede dejar de lado sus reales responsabilidades. Su real responsabilidad es evitar que esa carretera sea bloqueada antes de que se bloquee, que si está bloqueada se haga un desbloqueo de manera ordenada, con la menor cantidad de impacto hacia la sociedad, con la menor cantidad de agresiones. Pero para eso, Karina, no podemos utilizar, mira, y esto yo lo sé porque tengo algunos conocidos por mi trabajo, yo soy abogado penalista, conozco muchos policías que están ahorita, han estado en divisiones de investigación, por ejemplo,
O sea, es decir, ellos están en oficina haciendo trabajo de campo, pero de investigación, los han enviado a hacer contención. Exitosa. La pregunta es, ¿ellos tienen la capacidad, se los capacitan? No, los capacitan. ¿Tienen los implementos? Ya, les han comprado implementos de más. ¿Cuántas veces se capacita a la policía para el uso de armas no letales? Es decir, me pongo en escenarios probables, entrenamiento. No es otra cosa, no lo tenemos, ni siquiera disparan los policías de manera rutinaria, es decir, no hay una capacitación para que hagan uso de la fuerza, solamente tienen el protocolo, ya, pero la pregunta es, un policía que es operativo, netamente operativo, ¿vamos a tener la certeza que va a hacer un buen uso de estas herramientas que están escritas solamente porque la lee? No, entonces, una consulta aquí, porque esta es una consulta aquí, porque este es un problema de fondo que se arrastra desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando el Estado ve que hay tomas de aeropuertos simultáneamente? ¿Cómo se defiende? Tiene que sacar a todos. Esto es casi, creo que tiene que sacar hasta los reservistas, tiene que sacar a todos, ¿no? Lamentablemente deberían haber estado todos entrenados, pero esta es una dejadez de años, de décadas. Pero tiene, ¿no? ¿Es su obligación sacar a todos o no? Sí, o sea, restablecer el orden es una obligación del Estado. Pero nuevamente, Karina, el problema es, lo saco, pero como tengo ya todo, como tú mismo dices, venimos arrastrando una falta de capacitación adecuada para nuestros policías, que, ojo, yo no estoy diciendo que ellos sean los responsables directos, porque en realidad no lo son. Ellos son funcionarios públicos que no hacen otra cosa que ejercer su función de la mejor manera, como lo han aprendido en el campo, como lo han aprendido en su día a día en esta dejadez del Estado. Ellos no son los reales responsables de esto. Los responsables directos son todos nuestros gobernantes, nuestros principales funcionarios que han venido año tras año dejando de lado esta situación y trasladándola al derecho penal, pensando que el derecho, mira, hay una proyección, y con esto quiero hacer un paréntesis, hay una proyección que se hizo en el Ministerio de Justicia durante mi gestión como viceministro, que no ha salido a la luz, en la que decíamos, si no construimos más cárceles al 2025, simplemente no vamos a tener capacidad para albergar un solo preso más, pero además, no solamente eso, incluso construyendo cárceles y reduciendo penas, tendríamos solo una reducción del 25% o 30%. Es decir, vamos a terminar, con una gran cantidad de internos que, ojo, son dinero, son personal, es un tema de también presupuesto, pero nuevamente, el problema que es real, el problema social que genera la delincuencia, como es falta de educación, falta de servicios, falta de trabajo, lo mismo con el tema de las protestas. No, y las cárceles son las escuelas, ¿no? Son las escuelas, cuanto más tugurización es mucho peor. Pero esto de verdad es un tema tan de fondo que deberían haber políticas públicas a largo plazo, como usted ha dicho, pero se ha quedado ahí, no vemos que se construya nada. Existen, Karina. Sí, pero... Existen políticas públicas desde hace muchos años, pero ningún gobierno quiere... continuarla. Continuarla y asumir, tener la decisión política de decir, a ver, tengo que hacer un plan a largo plazo. Que hacer un plan y todas las... Mire, yo llevaba muchos años en el Ejecutivo trabajando estos temas. Yo recuerdo cómo era casi rogarle al Ministerio de Educación, casi rogarle al Ministerio de Salud que puedan implementar este tipo de políticas, ¿no? Porque no es de su interés. Cuando tú les decías a un ministro, no todos, claro está, yo he sido asesor de casi 10 ministros. Tú le decías a un ministro, aquí hay que invertir en educación. No, pero es que eso es demora, no, tiene que ser ahorita, elévame la pena. Debo ser sincero, yo me opuse toda mi carrera como asesor a hacer elevación de penas. Durante las gestiones que yo estuve, casi no se hizo elevación de penas, porque no hay resultados. Muy bien, ha quedado clarísimo. Vamos a tener que continuar esta conversación porque entiendo que usted es un funcionario de carrera
y que tiene muchas aristas para conversar. Este es nuestro Estado, un Estado trunco, fallido, con 6 presidentes de la República al hilo, ¿no? 5 presidentes, ya, ¿qué nos espera? Pues nada se continúa, lamentablemente.